En el 2017, mi amada esposa y yo estuvimos en Israel. Caminamos por las calles donde estuvo Jesús y pudimos no solo verlo, sino experimentarlo. Y la experiencia de ir allá, hijos, me impactó de una manera tan tremenda que hoy en día yo le puedo contar y puedo vivir lo que le estoy hablando. Por eso le traje muchas fotos. Quiero mostrarle muchas fotos y que usted mire y aprenda muchas cosas. Ahora, presten mucha atención. Si nosotros no tuviésemos a un Cristo que resucitó, seríamos como cualquier religión que tiene a un líder, a un profeta o a alguien que comenzó algo de su mente. Pero como tenemos a un Cristo que venció a la muerte y está vivo, eso le da a usted credibilidad, poder y autoridad. Ahora escuchen. Quiero que presten mucha atención a esto. Quiero que presten mucha atención para que usted reciba lo que Dios tiene para usted hoy. El día que Jesús fue a la cruz fue un día viernes, pero el día jueves estuvimos aquí y estuvimos recordando la cena de Pascua. Ese mismo día Jesús tuvo su cena de Pascua con sus discípulos. Y cuando Jesús estaba ahí, Él empezó a hablarle a los discípulos. Estos últimos días, Él empezó a hablarles mucho más de misterios que tenían que ser revelados. Ahora, yo quiero que usted entienda bien con este mapa. Este mapa es la ciudad antigua de Jerusalén. Esta ciudad tenía muros y tenía puertas por donde específicamente se entraba. El domingo pasado hablamos de la entrada triunfal. ¿De dónde venía Jesús? Venía de Betania, ¿ok? Caminó por el monte de los olivos, que es más o menos por aquí, y entró por la puerta dorada. ¿Se acuerda que le expliqué eso? Cuando entró por la puerta dorada, entró a la ciudad y después se fue a descansar. Pasaron varios días, fue al templo el lunes, donde tumbó a los cambistas y pasó todo eso. Pero el día jueves, Él le dijo a los discípulos: preparen la cena de Pascua. ¿Dónde fue eso? En el aposento alto, más o menos en ese lugar de la ciudad. Allí estuvo con sus 12 discípulos el jueves. Ese jueves, después que comieron, Jesús instauró y le dio el sentido a lo que es la cena de Pascua. La fiesta de la Pascua llegó a ser un cumplimiento profético en la persona de Jesús. ¿Se acuerda que eso lo vimos el jueves? Lo que estuvieron aquí en la Mega Hub. Y después de allí, Jesús sale con sus discípulos y van al Getsemaní. ¿A dónde fueron? Tengo una foto allí del Getsemaní, donde están unos árboles, hijo. Ponla allí, por favor. ¿La encontraste? No, ese no. Donde están unos árboles solos. Ese es el Getsemaní. Esos árboles que usted ve allí tienen más de 2000 años. Esos son árboles de olivo, ¿ok? Porque la palabra Getsemaní literalmente significa oprimir, presionar, ¿ok? Y de allí, de esas matas de olivos, salen los olivos, de donde sale el aceite de olivo. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, en ese jardín de Getsemaní, allí fue donde Jesús vino con sus discípulos. Él llegó allí, yo tuve la bendición de ir allí
allí oré por usted en el Getsemaní. Dígale al vecino, el pastor oró por nosotros. En el Getsemaní, donde oró Jesús. Entonces, allí estaba Jesús con sus discípulos cuando les dijo, vayan a orar. ¿Qué les dijo? Y los muy bendecidos se durmieron. Mientras Jesús oraba. Y allí fue donde Jesús oró y dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Mire esto. Diga conmigo, qué obediencia. Pregúntele al vecino, ¿se parece a la tuya? Si es Jesús me lo pasan, ¿ok? Apaga el teléfono y si es Jesús que los va a llamar, usted me lo pasa por mí primero. Después del monte de Getsemaní, ponme el mapa otra vez, hijo. Allí lo arrestaron. Allí fue donde Judas le dio el besito. Y vino la guardia. Arrestan a Jesús. Pedro, que era el más volado, andaba armado, llevaba una 38 Smith & Wesson. ¿De qué se ríen? No, llevaba una espada. Le cortó la oreja a Malco, que era uno de los guardias del templo. No era un guardia romano. Y Jesús le dijo, no es con espada, Pedro, no es así. No es con espada. Jesús agarra la oreja que estaba en el piso, se la limpió un poquito y se la puso otra vez. Usted se ríe, pero eso dice la Biblia. Sí, se la puso otra vez. Eso impactó la vida de ese soldado para toda la vida. Porque se tocaba la oreja y dice, pero ¿cómo? Del Getsemaní lo traen y lo llevan a la casa de Caifás. ¿Quién era Caifás? Era el sumo sacerdote, ¿ok? Y ellos eran los que querían acusar a Jesús porque no querían perder el control. Porque Caifás, siendo el sumo sacerdote, había un grupo que se llamaba el Sanedrín, los que dirigían. Ahí estaba también Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo? Y Nicodemo dijo, Rabí, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está contigo. En pocas palabras, todos ellos sabían que Jesús era el Mesías, pero no dijeron nada. ¿Cuántos saben aquí que Jesús es el Mesías? ¿Y por qué a veces no dices nada? ¿Por qué te quedas callado? En la escuela no dices nada, nadie se entera que eres cristiano. Ay, mamá. En el trabajo, nada, eres agente secreto. En la casa de Caifás había una cárcel. Muéstrame ahora la cárcel, hijo. Esa cárcel era un hueco que estaba debajo de la casa. Esa era la cárcel. Ese púlpito que está ahí lo pusieron después, ¿ok? Cuando fuimos allí, me pidieron que leyera el Salmo 22, ahí en ese hueco, que era la cárcel. ¿Cómo metían al preso allí? Lo metían por un hueco que estaba arriba. Lo bajaban colgado con unos cueros. Allí vimos también cómo lo bajaban. No tomé foto de eso, I'm sorry. Pero lo enganchaban con un cuero y lo bajaban. Y lo dejaban allí. Allí estuvo Jesús. Mientras aquellos discutían, pero ¿cómo hacemos con él? ¿Qué hacemos? Y mientras tanto, arriba de la casa hay un patio ahí. Y en ese patio hay una estatua ahora. Eso lo pusieron ahora. Que eso recuerda cuando Pedro andaba por allí, porque Pedro iba siguiendo. Cuando arrestaron a Jesús, él seguía atrás. Lo trajeron a la casa de Caifás y él iba atrás. Y allí es donde le dicen, tú eres uno de ellos. Nosotros te vimos con él. Y él dijo, no lo conozco, no sé de qué me habla.
Otra vez le dijeron, tú eres uno de ellos. No los conozco, no sé de qué me hablas. Y cuando lo negó la tercera vez, cantó el gallo. Y ustedes saben que mientras estuvimos allí, cada rato cantaba un gallo. Literalmente, no kidding, no estoy bromeando. Cada rato cantaba un gallo. Estuvimos en varias partes de la ciudad y no escuché ningún gallo, pero ahí sí. ¿Usted me está entendiendo? No, dígale al vecino, ¿estás entendiendo? Ponme el mapa, hijo. Después que salieron de allí, cuando dijeron, bueno, llevémoselo a Pilatos, de la casa de Caifás, subieron allá a la casa de Pilatos, al pretorio, que era donde estaba el gobernador representante de Roma. Y los romanos eran los que crucificaban. ¿Qué le dije? Los judíos no crucificaban, los romanos sí. Por eso se lo querían entregar a Pilato. ¿Usted me está entendiendo? Mire qué salvaje es esto. ¿Me está entendiendo? Cuando llega a donde Pilatos habla con él. Es donde le dice a Jesús, ¿tú sabes que tengo el poder para dejarte libre? Y Jesús le dijo, el poder que tú tienes fue el que él te dio mi Padre. ¡Wow! Estaba clarito. Y Pilatos sale y la mujer de Pilatos le había dicho, escuche esto, escuche. La mujer de Pilatos había visto a Jesús y ella ya estaba a punto de hacer su decisión por Cristo. Y le dijo a Pilato, no te metas en eso. Ese es un hombre bueno. Y Pilatos dice, yo no encuentro ninguna culpa en él. Llévenselo. Y lo sacan y se lo llevan a Herodes, al rey de los judíos de aquel entonces. ¿Y quién era Herodes? Era una marioneta de los romanos. ¿Usted me está entendiendo? Es decir, él era el rey de los judíos, pero él no tenía autoridad. Y lo que hace es burlarse de Jesús. Le pone la capa y le dice, tú dices que eres rey, toma, déjame darte la capa del rey. Y dice, llévenselo otra vez a Pilatos. Y vuelve a regresar Jesús del palacio de Herodes otra vez a la casa de Pilatos. Allí entonces, y toda la turba de gente andaba detrás. ¿Qué le dije? Esa turba había sido agitada por los principales, diciéndole, no, hay que decirle que lo crucifiquen. Entonces Pilato dice, bueno, vamos a hacer algo, como estamos en las fiestas, yo tengo la autoridad de liberar a alguno. Y mire lo que hizo Pilato, escuche esto, preste atención a los pequeños detalles. Pilatos dijo, este hombre no ha hecho nada, así que le voy a poner a un malhechor, que ese sí era un salvaje, uno de la Mara, no, mejor no digo nombre aquí, que había matado un poco de gente, que era un ladrón, que evidentemente era un malhechor. Y él dice, voy a poner a este a ver si lo dejan ir. Y cuando lo ponen a escoger, le dicen, bueno, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Y qué dijo la gente? ¿Cómo? No diga tan duro que... ¿Cómo es posible que escogieron a un malhechor en vez de a Jesús? Pero era necesario que eso sucediera. Cuando dicen Barrabás, ya Pilatos se lava las manos porque dice, eso es problema de ustedes. ¿Me están entendiendo? ¿Y usted cree que eso lo libró de la culpa a él? Algunos están confundidos, ¿verdad? Escúcheme, cuando usted ve una injusticia y usted dice, ay, eso no es conmigo, Dios te va a pedir cuenta un día. Dígale al vecino, ay mamá, no sabía esa. Dios te va a pedir cuenta por ignorar. No, voy a dejarlo hasta ahí. Entonces sale de la casa de Pilatos y entonces comienza la vía dolorosa. ¿Qué comienza?
¿Qué es eso? Es todo el recorrido de Jesús con la cruz. Antes de eso lo llevan al patio y los soldados lo azotan. ¿Con qué lo azotan? El látigo romano, no quise ponerle una foto de eso, pero el látigo romano tenía puntas de huesos. Si usted vio la película de Mel Gibson, esa película es bastante real, muy real. Ese látigo, cuando le pegaban, se enganchaba en la carne y arrancaba pedazos de carne. ¿Y por qué eso? Porque la Biblia dice que por sus llagas, en inglés dice by his stripes, por esas rayas fuimos nosotros curados. ¿Cuántos latigazos le dieron? 39. ¿Por qué 39? Porque era un ciudadano judío. Y no le podían dar 40, porque normalmente eran 40. ¿Pero por qué 39? Porque 39 son los grupos de todas las enfermedades que existen en el mundo. En la medicina hay 39 grupos de enfermedades de todos tipos, infecciones, alergias, problemas de esto, de lo otro. Son 39 grupos. Y la Biblia dice que Él llevó todas las enfermedades. No, usted tiene que decir aleluya. Le dan 39 latigazos. Y después que le dan los 39 latigazos, le amarran el travesaño de la cruz. Escuche esto. Ese travesaño pesaba aproximadamente de 50 a 70 libras. Era largo, era bien incómodo, y recuerde, ya le habían dado 39 latigazos, ya estaba sangrando. ¿Usted va conmigo ahora? En ese momento Jesús camina por Jerusalén. Tuvimos la oportunidad de caminar. Hoy en día esa parte de la ciudad, la Jerusalén antigua, todavía se mantiene bastante. Pero algo que me impactó mucho fue cuando nos llevaron a la propia calle que existía cuando Jesús existía. Porque hoy en día han pasado ya 2000 años y eso lo han tumbado, lo han vuelto a reconstruir, y hay como 3 niveles. Tuvimos que bajar, y cuando bajamos llegamos al lugar donde el piso era de piedra y se veían unas rayas que eran las rayas de los carros romanos que pasaban por allí. En el momento que pisamos allí, todos caímos en la presencia de Dios. Todos caímos al piso, porque por ese mismo lugar Jesús pasó llevando tus pecados y los míos. Me lo vivo otra vez. Cada lo vivo. Gracias. 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 Solo hicimos que nos llamaron y nos dijeron teníamos que irnos. Jesús pasó todo el camino y llegaron al Calvario. Gólgota. ¿Cómo se llama? Público. Porque era para dar el ejemplo. Esto le pasa. ¿Alguien está entendiendo eso? Lo hacían público. Lo hacían sufrir. La gente se moría allí y los dejaban allí. Los pájaros venían, se comían el cuerpo, las aves de rapiña destrozaban los cuerpos que eran crucificados. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? No, entienda bien. A veces se nos es muy fácil decir, ay, Cristo murió en la cruz, y ni siquiera entiendes lo que Él pasó por ti. Dígale al vecino, entiende lo que Él pasó por ti.
allí lo crucifican. ¿A qué hora lo crucifican? ¿A qué hora? Vamos a la Biblia aquí. El que lleva la cronología del reloj es Marcos. No este Marcos, este no. Marcos, el que es el Evangelio. Marcos 15:25 dice así. Era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿Cuál era la hora? Ahora, a nosotros en nuestro reloj, usted cuenta el día desde la 1 de la mañana. Para esa hora es la primera para usted. Pero en la cultura hebrea, la primera hora es cuando sale el sol a las 6 de la mañana. ¿Me entienden? El sol sale a las 6 aproximadamente y esa es la hora primera. Cuando crucifican a Jesús era aproximadamente a las 9 de la mañana. ¿A qué hora? ¿A qué hora le dije? Por eso Marco escribe y dice, a la tercera le crucificaron, lo pusieron y le pusieron en eclipse de sol. Pero escuche esto, todo eso era para anunciar lo que estaba pasando. Acuérdese de esto, hijo. La Biblia dice, los cielos cuentan de la gloria de Dios. Esa es otra prédica, pero llegó las 3 de la tarde, dígale al vecino las 3. Y a las 3, entonces, dice la palabra esto. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué dijo eso Jesús? Escuchen esto, hijos. Jesús es el sacrificio, el único sacrificio que fue capaz de llevar todo el pecado del mundo. ¿Cuánto? ¿Cuánto le dije? Ya en la Biblia estaba establecido, ¿ok?, que la semilla de la mujer iba a pisarle la cabeza al demonio. Era necesario que, como el pecado entró por un hombre, también saliera por un hombre. Y él tomó esa responsabilidad. En el momento que él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado?, es el momento donde hubo la separación. Nunca antes Jesús se había separado del Padre, de la comunión con el Padre. Pero en ese momento Él cargaba todos tus pecados, los míos y los de toda la humanidad. La humanidad pasada y la humanidad futura. Dígale al vecino, Santo Dios. ¿Por qué? Porque la sangre de machos cabríos, la sangre de animales, solo podía cubrir el pecado. Pero solo la sangre del Cordero de Dios podía redimir pecados. La sangre de animales solo cubría los pecados pasados, pero la sangre de Cristo cubre los pecados pasados, presentes y futuros. Pregúntale al vecino, ¿estás entendiendo eso? Por eso no deberías pecar. Si entendieras. Tóquele ahí, dígale. Deberías entender esto. Que Jesús fue capaz de desconectarse del Padre por ti. ¿Y por qué eso? Porque no hay relación con el pecado y el Padre. ¿Qué le dije? El Padre Celestial no tiene pecado ni tiene relación con pecado. Por eso no podían estar unidos. Desde ese momento
Entonces Jesús presenta el sacrificio. Él se presenta como el sacrificio y Él dice estas palabras: consumado es. ¿Cómo dijo? Cuando Él dijo estas palabras, o teletestai, suena así un poquito más o menos en griego, Él dijo: ya pagué la deuda. ¿Qué hizo? Ya cumplí con el requisito. Estás libre, estás cancelado. Y aquí voy con lo que le expliqué el jueves. ¿A quién le canceló Jesús? Escúcheme. Oiga bien esto, porque no vaya a repetir por ahí algo que no es. Jesús no le pagó al demonio, no le pagó a nadie. Se pagó él mismo. Porque lo que Él hizo fue cumplir lo que la ley dice: que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Usted me está entendiendo? ¿Usted me está entendiendo? ¿Quién estableció eso? Dios mismo. ¿Y por qué lo estableció así? Para darte también a ti la oportunidad de que tus pecados fuesen redimidos. Mire, hijos, es muy difícil que alguien pueda llegar a entender la grandeza de la obra de Jesús en un día. Toma mucho tiempo. Pero si usted entendiera eso, usted viviera en santidad. Si usted entendiera eso, no viviera pensando en pajarito preñado. ¿Me están entendiendo? Escuche esto. Jesús canceló la deuda, clavó el acta de decretos que nos era contraria, llevó toda maldición, la maldición de pobreza, la maldición de las enfermedades, las maldiciones de la iniquidad, las maldiciones hereditarias, las maldiciones que habían atado al hombre a la muerte. Todas las llevó en la cruz para darnos libertad. ¿Cuántas maldiciones llevó? ¿Cuántas culpas? ¿Cuántos pecados? ¿Y por qué tú sigues teniendo esa falta de perdón? ¿Por qué tú sigues culpándote a ti mismo? ¿Por qué tú sigues creyendo que tienes que hacer algo para que Dios te acepte? Escuchen esto, hijos. Hay gente que viene a Cristo y todavía en su mente tiene la religión. Y piensan que por hacer algo bueno, Dios los va a querer más. Dios no te recibe por lo bueno que tú hagas. Te recibe porque Cristo pagó por ti. No sé si me entienden. Tú puedes ser la mejor. Mire. En el infierno hay gente buena, pero que nunca conocieron a Cristo. Por eso a los padres les digo, cuando oren por sus hijas, no le diga: ay, que tenga un hombre bueno de esposo. No. Dígale que tenga un hombre que tema a Dios. Que sea un hombre de Dios. Porque si es un hombre de Dios, de verdad, va a ser un hombre bueno. Se supone. Levante la mano a los que son de Dios. No, algunos están confundidos. Vamos a hacer un llamado al final. Ahora levante la mano a los que son buenos. ¿O están más confundidos todavía? ¿Por qué no levantan la mano? ¿De qué te acordaste? Si algunos se ríen así como para soltar la tensión. Nadie me está viendo, ¿verdad? Escuchen esto, hijos. Escuchen. Nosotros no somos buenos por lo que nosotros hagamos. Somos buenos porque Él nos dio un camino para que caminemos en su bondad. ¿Usted me entendió eso? No es en tus fuerzas. Tú no puedes hacer nada para ser aceptado por Dios. Humanamente no puedes hacer nada. Por eso es que cuando a usted le dijeron: sé buenito para que vayas al cielo.
no es así. Recibe a Cristo como el Señor y el Salvador de tu vida para que vayas a la presencia de Dios. It's a big difference. Es una gran diferencia. Ahora escúcheme. Después de eso, dice la Biblia que Jesús levantó su mirada al cielo y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. A Jesús nadie lo mató. Dígale al vecino: a Jesús nadie lo mató. Él entregó su vida. Por eso él dijo: yo entrego mi vida y la vuelvo a tomar. ¿Cómo dijo? ¿Por qué? Porque él vivió sin pecado. ¿Me está entendiendo? No, ¿usted me está entendiendo? ¿Están aprendiendo algo? Ok, escúcheme. Cuando él expira, su espíritu sale del cuerpo y entonces tienen que moverse rápido, porque ¿a qué hora fue que lo crucificaron? ¿A qué hora fue que murió? A las 3 de la tarde. Y a las 6 comenzaba el Sabbat. ¿Qué comenzaba? ¿Qué es eso? Es el día de descanso de los judíos. Cuando se metía el sol el viernes, ya no podían hacer absolutamente nada. Era prohibido. ¿Usted me está entendiendo? Entonces mire lo que pasó. Mire lo que pasó. Escuche esto bien. Escuche esto bien. Mateo 27, 57. Mateo 27, 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Escuche esto. ¿Cómo describen a José allí? ¿Un hombre qué? Cuando alguien le diga: los ricos no van al cielo, te dígale: qué ignorancia la tuya. ¿Cómo le va a decir? Porque este era rico, pero era discípulo de Jesús. No estamos hablando de todos los ricos. Estamos hablando de un rico que sea discípulo de Jesús, que viva como él vivía. ¿Me está entendiendo? No, dígale al vecino: ¿entendiste esa? El problema no es ser rico, es ser discípulo de Jesús. Eso es lo que hace la diferencia. Así que si tú eres millonario, dale la gloria a Dios, pero sé discípulo de Jesús. ¿Me entendieron? Ok. Mire esto. Mire esto. Levante la mano a los millonarios aquí. Ah, ok. Ahí sí todos levantan, ¿ve? (58) Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le diesen el cuerpo. Escuche esto. Dígale al vecino: este hombre tenía billete y tenía influencia. Escúcheme. ¿Con quién habló? O sea, habló con el gobernador. El hombre tenía conexiones. No tenía que pedir permiso. Salió, fue a la casa de Pilato, le dijo: necesito que me des el cuerpo de Jesús. Y fíjese esto, mire esto. Dios me acaba de decir algo tremendo. Escúcheme. ¿Por qué Pedro negó a Jesús y José de Arimatea va y habla con Pilato directamente? Y le dice: yo quiero el cuerpo porque yo soy discípulo de él. ¿No entendieron esa? ¿La entendieron o no? Cuando tú tienes el valor de poner tu fe delante de quien sea, Él te va a honrar tu fe. Pero cuando tú niegas a Jesús, tu temor te va a cortar la cabeza. ¿Me entendió esa? No, pregúntele al vecino si entendió.
José de Arimatea fue donde el gobernador. Si él hubiese tenido temor, dice, oye, ¿cómo le va a pedir al gobernador el cuerpo? Me van a cortar la cabeza a mí. Nada, él fue, le dijo, quiero el cuerpo, dámelo. ¿Y por qué fue tan rápido? Porque si llegaba a las 6 y no le daban el cuerpo, se tenía que quedar ahí. ¿Y qué le dije que pasaba con los cuerpos que se quedaban ahí? Se lo comían las aves de rapiña. ¿Usted me está entendiendo, hijo? Yo quiero que usted vea esos detalles que a veces no los miramos nosotros. Pilato dice, denle el cuerpo. ¿Cuánto tardó en darle el cuerpo? Denle el cuerpo. Hijo, cuando usted pone a Cristo delante de usted, las puertas se le abren. Yo quisiera que usted entienda eso. Nunca tengas temor de testificar a Cristo. Hijo, yo he estado en el Congreso con el lieutenant del gobernador, ustedes saben, en el Congreso de Carolina del Norte, y donde he estado les he dicho, soy un hijo de Dios y quiero orar por usted. ¿Y qué ha sucedido? Dios ha abierto las puertas. ¿Me están entendiendo? Escuche esto ahora, escúcheme. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Mire, ya van a ser las 2 y todavía vamos por la resurrección. Digo, por la crucifixión. Este fue a Pilatos, pidió el cuerpo y Pilatos mandó que se lo diesen. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. ¿Dónde lo envolvió? Usted se da cuenta de todos estos detalles, ¿verdad? ¿En dónde lo envolvió? Siempre que vayas a hacer algo para Dios, hazlo bien. ¿Cómo te dije? No haga las cosas por hacerlas. Imagínense que José diga, ay, ¿cómo nos los llevamos? No sé, busca un trapo ahí, una cosa. Gracias, hijo, esa risa me dice mucho. Hijo, ayúdeme aquí a arreglar esto. Ay, sí, así nomás, aquí, ahí está bien. Hágalo bien. ¿Cómo lo va a hacer? Bien. Mire esto, que él tuvo cuidado de ese detalle tan importante, porque ese manto limpio que él agarró, hoy en día se conoce como el manto de Turín. Vaya a Google y ponga ahí el manto de Turín. No ahorita, no. Después. Sí, pues ya van para allá. Oye, son tan automáticos ustedes con esos teléfonos. Y lo primero que abre cuando le pones la cara es el Facebook. Eso es lo primero que abre. O el TikTok. Presta atención. Envuelven el cuerpo en esa sábana limpia. Esa sábana se impregna de los restos de las heridas que tenía Jesús. Usted sabía que, escuche esto que es interesante, porque yo soy curioso y yo me puse a estudiar todo lo que es el manto de Turín. Y en el manto dicen que encuentran un lugar donde hay una gran mancha de sangre que sale del costado. Cuando los científicos analizaron el manto, dice, aquí estuvo un hombre envuelto que estaba sangrando mucho, tenía heridas en las manos, en los pies y en el costado. En pocas palabras, hay evidencia científica de que Jesús fue crucificado y que fue como lo describe la Biblia. ¿Usted me está entendiendo? No le sigo contando del manto porque nos pasamos toda la tarde aquí. Pero escúcheme. Lo ponen en la tumba. Búscame la tumba, hijo. Mira, ya está el manto de Turín, sí, pero eso que usted está viendo ahí es el manto de Turín, el que tienen ahí. Pero ahorita no vamos a hablar de eso. Búscame la tumba. Esa es la tumba. ¿Dónde quedaba la tumba? ¿Usted se acuerda del mapa? Ponme el mapa ahora, hijo. Ponme el mapa. El Calvario, el Gólgota estaba allá arriba. La tumba estaba muy cerca de allí. De hecho, el día que fuimos a ver el Gólgota y fuimos a ver la tumba, era prácticamente en el mismo sitio. Hay que caminar un poco, pero usted llega allí. ¿Qué compró José de Arimatea? Compró una tumba nueva que nunca había sido usada. Compró un viñedo.
compró una propiedad entera. Toda esa propiedad donde pusieron a Jesús la compró él. Lo ponen en esa tumba. Esa tumba cabían 4 cuerpos. Pusieron a Jesús y la Biblia dice que pusieron la roca. ¿Cuánto pesaba la roca? 2 toneladas. ¿Cuánto le dije? No, ¿cuánto? Se necesitaban unos cuantos hombres para moverla. ¿Ok? Y lo ponen allí y ya después se van. Ahora, cuente los días. ¿Cuántos días pasaron para que Jesús resucitara? Ahora, no cuente los días como usted los cuenta. Cuéntelos en el reloj judío. El primer día fue el viernes porque lo ponen antes de que se meta el sol. Ese es el primer día. Después pasó el día sábado, que era todo el sabbat. Ese es el segundo día. Y al tercer día, que era el domingo, sale el sol. Ya se había cumplido el tercer día. Y cuando las mujeres fueron a ver el lugar, el ángel de Dios se les aparece y les dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Porque resucitó. Está vivo. Está vivo. Resucitó, como había dicho. Alguien grite: Él está vivo. ¿Ya se cansaron ustedes? Ok, pues yo llevo 2 servicios y yo estoy feliz. A mí me apasiona lo que yo vivo. Y yo estoy contándole y estoy caminando por allá. Me acuerdo. Pon la foto ahí donde estamos la pastora y yo, hijo. Esta es la tumba. Mire cómo era, es de piedra, ¿ves? Labrada. Y ahora pusieron esa puerta de madera. Eso no estaba ahí en el tiempo de Jesús. Of course, por supuesto que no estaba. La pusieron ahora y dice: He's not here, for he is risen. Él no está aquí porque ha resucitado. Ahí estuvimos y verificamos que la tumba está vacía. ¿Usted me está entendiendo? Ahora escuche bien, hijo. Cuando Jesús resucita, ese evento fue tan impactante, fue tan tremendo, que no solamente Jesús revivió, fue tan fuerte el impacto, empezó a suceder un terremoto. La tierra se empezó a mover y las tumbas que estaban por ahí en la ciudad de Jerusalén se empezaron a abrir. Y cuando el poder de la resurrección trajo a Jesús a la vida, muchos de los que habían muerto también vivieron otra vez. Escúcheme. Mateo 27:52. Y se abrieron los sepulcros. Mateo 27:52. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. ¿Qué pasó? Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¡Wow! ¿Usted se puede imaginar? Oye, llegó el tío Juan y lo enterramos hace una semana. ¡Wow! ¿Qué pasó? Oye, llegó el tío Pancho, la tía Juanita. No, usted no se alegra porque usted dice no possible. Espéreme. ¿Usted alguna vez ha visto a alguien que venga de la muerte, que esté vivo? Yo sí. Y yo estoy seguro que usted lo ha visto. Lo que pasa es que no ha prestado atención. ¿Dónde está Alejandra? Alejandra, hija, ¿dónde estás tú ahí? ¿No te dijeron que tus hijos estaban muertos en el vientre? Los 2. Entonces cuando usted ve a Miranda, diga: sí, yo he visto a alguien que estaba muerto y ahora está vivo. ¿O no se acuerda de eso? No, pregúntele a ella, dígale: cuéntame esa historia que no me la sabía.
Los dos le dijeron: están muertos. La mandaron a la casa: vaya a la casa para que ya salga todo eso y usted esté bien. Allá andan los dos corriendo. Escúcheme. El poder que hay en la resurrección. Escuche esto, que esto es sumamente importante. Yo quisiera que usted entendiera el poder de la resurrección. El único que tiene poder para dar vida es Dios. ¿Cómo le dije? Solo Él tiene poder. El poder de la vida y de la muerte. Solo Él la tiene. Escuche esto. El demonio no puede dar vida. Solo Dios. Cuando Dios creó al primer hombre, al primer Adán, lo hizo del polvo de la tierra, sopló. ¿Y qué le sopló? Le sopló la gloria de Dios. Y el primer humano llegó a ser un ser viviente. Cuando Cristo resucita, se produce el mismo poder para dar vida. Ese poder de la resurrección es el mismo poder de la creación. Por eso Jesús se conoce como el segundo Adán. El día de la resurrección, la humanidad volvió a su estado original en la persona de Jesús. Volvió al que fue creado para vivir bajo la gloria de Dios, para vivir bajo la voluntad de Dios, para tener acceso directo al Padre Celestial. Y cuando Jesús resucita, ese propósito original vuelve a establecerse. Por eso cuando Él le dice a usted que Él es el camino, la verdad y la vida, Él te está dando acceso a esa misma gloria. ¿Alguien está entendiendo? Hijos, el poder de la resurrección es el mismo poder para hacer milagro, para crearte un órgano que no tenías, para crearte un riñón, para crearte, para sanarte, para quitar toda enfermedad, toda dolencia, para volver a ser posible lo que los médicos te habían dicho que era imposible. Ese es el poder de la resurrección. Yo no sé si hay alguien que está entendiendo. Cuando se vació la tumba, la gloria de Dios se empezó a expandir. Escúcheme. ¿Y quiénes fueron los primeros que vieron a Cristo resucitado? Escuche esto. Cuando lo crucifican y lo meten en la tumba, inmediatamente los religiosos salen corriendo y le dicen a Pilato: mira, seguro que se van a robar el cuerpo y van a decir que resucitó. Mire qué clase de temor tenían estos, porque sabían que Cristo era el Mesías. Y dijeron: tenemos que hacer algo. Y Pilato dice: bueno, vamos a darle una guardia. ¿Usted sabe cuánto era una guardia? Eran 4 soldados cada 4 horas. Dígale al vecino: 4 soldados cada 4 horas. Cada guardia era de 4 horas. ¿Qué tenían que hacer ellos? Estar de pie. ¿Cómo tenían que estar? ¿Cómo? No como algunos que se paran un ratito y ya se quieren sentar. Yo llevo 4 horas parado aquí. Sí, 2 horas en la mañana y 2 horas ahorita. Y esos soldados así no se podían mover. No como algunos en la no se podían mover. Ah, que voy al baño. ¿Cuál baño? 4 horas no se podían mover. Si se dormían, la orden era: mátenlo. Si alguno de ellos se dormía, los iban a matar. Mire qué clase de guardia que le pusieron a Jesús. Ahora, esos eran los soldados romanos, pero también pusieron una guardia
de soldados judíos. En pocas palabras, esa noche hubo un promedio mínimo de 50 personas. ¿Cuánto? Alrededor de la tumba de Jesús. ¿Cuánto le dije? ¿Cuántos? Y la mañana del domingo, cuando la tierra empezó a temblar y los muertos empezaron a salir y la roca se empezó a mover porque un ángel de Dios la movió, los guardias se quedaron asustados. ¿Qué es esto? ¡Guau! El que estaba dentro salió. ¡Eh! Vamos, usted tiene que estar alegre. Escúcheme. Y los soldados dicen: ¿qué hacemos ahora? Vayan, salgan corriendo, vayan a avisar que resucitó. Y escúcheme. Ellos van a la ciudad. Escúcheme. Mateo 28, del 1 en adelante. Mateo 28, del 1 en adelante. Mateo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo. Llegando, removió la piedra, se sentó sobre ella. Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. ¿Cómo quedaron? Se quedaron como muertos. ¿Y qué sucedió? Estos hombres que eran los guardias, Mateo 28, 11, dice: mientras ellas iban, he aquí, uno de la guardia fueron a la ciudad. Unos de la guardia. ¿Cuántos dice? Fíjense que dice en plural. ¿Cuántos? Eran varios. Salieron corriendo. ¿Y qué dijeron? Escuche esto. Y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando ustedes dormidos. Escúcheme. O sea, le dijeron: díganle que ustedes se durmieron. ¿Usted sabe qué pasaba si decían que se habían dormido? ¿Usted cree que iban a decir eso? Dígale al vecino: ni loco, Cristo está vivo. Eso es lo que vamos a decir. Escúcheme. Los primeros que fueron a anunciar que Cristo estaba vivo fueron los guardias. ¿Por qué? Escúcheme. Escuche los pequeños detalles. Usted se da cuenta que ninguno de los sacerdotes justificó ni dijo: no, ¿cómo que resucitó? No, ellos sabían. No objetaron nada. Más bien dijeron: vamos a darle billete. Todavía Cristo resucitó y ellos no dijeron que era el Mesías. ¡Wow! Diga conmigo: qué malvados. No, dígalo. Dígale: tú no eres así, ¿verdad? Que quieres esconder las cosas. Ya se asustaron algunos, ¿eh? Escúcheme. ¿Por qué era sumamente importante que los primeros que hablaran de Jesús resucitado fueran hombres? Porque las mujeres fueron las primeras que fueron. La palabra de una mujer en aquel tiempo no valía. Si una mujer decía:
Jesucristo está vivo. Le iban a decir, cállate, estás loca, mujer. Está con ese chisme también. ¿De qué se ríe? Ah, calla esa mujer ahí, cállala. Pero como fuera, escuche, como fueron soldados entrenados que no podían mentir, su evidencia era real. Por eso hoy podemos decir que tenemos evidencia de que Cristo está vivo. Alguien diga, mi Cristo está vivo. Porque buscas entre los muertos al que resucitó. Porque buscas entre los muertos al que resucitó. Con toda autoridad y poder la victoria nos dio. Él vive. Escúcheme. ¿Cuántos días duró Jesús después de que resucitó? No tengo tiempo de contarle cuando fue a la casa de Pedro y todo esto. Escúcheme. 40 días estuvo Jesús. ¿Cuántos días? Hechos 1:3. Y a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cómo es la cosa? ¿Cuántos días tuvo? ¿Sabe que una vez lo vieron 500 personas a la misma vez? Diga conmigo, mi Cristo está vivo. Y hay evidencia de que Él está vivo. La primera evidencia, soy yo mismo, eres tú mismo, porque Él está moviéndose en medio de ti. Alguien grite, mi Cristo vive. ¿Cuántos días tuvo? ¿Cuánto? ¿Por qué 40? Porque en el día 50 venía el Espíritu de Dios. Por eso Jesús, cuando se iba a ir, les dijo, ahora no se vayan a ir todavía, porque ahora viene el Espíritu de Dios y vas a ser embestidos y vas a recibir poder. Ya te di toda la información, ya te di toda la revelación. Ahora viene el Espíritu de Dios sobre ustedes, y el día de Pentecostés el Espíritu de Dios vino como un estruendo sobre todos los discípulos, y la gloria de Dios se manifestó con poder. Alguien de un grito de victoria. Espéreme. Romanos 8:18. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Alguien diga, el Espíritu del Señor está sobre mí, como estuvo en la persona de Jesús. Por eso, cuando tú entiendes que el poder de la resurrección es el mismo poder que Cristo nos impartió por su Espíritu, por eso Él nos envió de 2 en 2 y dijo, vayan, echen fuera demonios, sanen enfermedad, resuciten a los muertos, porque el mismo poder que lo levantó de la muerte es el mismo que está sobre ti. Vamos, ponte de pie. Y brequete broche.